Hola nuevamente, chicos y chicas. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para hablar con ustedes de forma sincera y tranquila sobre algunos puntos importantes relacionados con este capítulo. Primero, sobre Isaac y su evolución. Primero que nada, una disculpa si alguno de ustedes siente que el aumento en las capacidades de Isaac les parece exagerado o desproporcionado. Entiendo que puede parecer un salto grande, pero les aseguro que todo tendrá su explicación a su debido tiempo. Tengan en cuenta que desde Dead Space 1, Isaac ya enfrentaba necromorfos que se movían a velocidades muy superiores a la del sonido. Y en Dead Space 3, llegó a resistir combates contra entidades cósmicas que literalmente recorrieron billones de años luz en cuestión de días, todo eso con una pierna herida y su traje apenas funcionando. Segundo, sobre el desarrollo de personajes. También quiero disculparme si la manera en que planteo el desarrollo de ciertos personajes en este capítulo no coincide con lo que ustedes creen o sienten respecto a ellos. Sé que algunos pueden considerar que hay personajes que no merecen redención, desarrollo, o que sus acciones son imperdonables en la historia original. Y lo respeto completamente. Esta historia es una interpretación personal, donde intento explorar otros ángulos. Rehice varias veces lo que llevaba justamente porque buscaba encontrar algo que me convenciera y a la vez pudiera transmitir lo que quería contar. Pero entiendo si a algunos no les parece necesario o incluso creen que se aleja del espíritu original. Si es así, les ofrezco una disculpa y agradezco que estén aquí escuchando o viendo esto. Siempre estoy intentando mejorar. Tercero, sobre la calidad del capítulo. Y por último, algo muy importante. Tal vez noten que el audio tiene cierta baja calidad en partes, o que algunos cortes se escuchan algo abruptos. Esto fue porque tuve un problema con el programa de edición que uso normalmente, y me vi obligado a grabar desde otro programa directamente sobre la línea de edición para rescatar el capítulo. Ya lo tenía terminado, y sinceramente me frustraba mucho la idea de tirar 4 días de trabajo por un fallo técnico que ni siquiera me avisó a tiempo, así que una disculpa si hay ruidos de fondo. Espero que, a pesar de todo, el capítulo se entienda y lo disfruten. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este pequeño mensaje. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por estar aquí. Del otro lado del almacén, la pelea entre Uzi y J alcanzaba un nuevo pico de tensión. J gruñía. El sonido no tenía nada de artificial, era animal, primitivo, casi personal. Con movimientos bruscos y temblorosos, se arrancó la pluma de su ojo. Un delgado chorro de ácido aún chisporroteaba desde la cavidad dañada, mientras los nanics de su sistema trataban desesperadamente de contener la corrosión. En apenas segundos, la estructura interna de su cabeza se regeneraba, pero no sin dejar un rastro claro de dolor digitalizado y furia contenida. El ceño de J se frunció con una intensidad casi teatral. Sus dedos se apretaron con un crack de acero contra la pluma aún chispeante, y la aplastó con tanta fuerza que el metal se dobló como papel húmedo. Sus ojos brillaron, y su mirada se clavó en Uzi como una daga incandescente. Uzi, sin moverse, ya la tenía en la mira con su rifle de riel, el cañón humeante por el disparo anterior. Aún así, sonrió, no por superioridad, no por confianza, sino porque el caos le provocaba una chispa de adrenalina que adoraba. ¿Te dolió? A mí me dolió verte con esa cara todos estos capítulos. La provocación fue como echar gasolina sobre una hoguera. J rugió, literalmente, un sonido gutural, grave, que hizo vibrar las vigas del techo. Levantó el brazo derecho, donde un generador de pulso electromagnético se desplegaba con precisión quirúrgica. Células condensadas giraban en espiral, cargándose a niveles peligrosos. Te voy a arrancar los dientes con tus propias costillas, pequeña escoria. Pero no llegó a disparar. Chap, 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 chap. Una ráfaga de 6 disparos de plasma atravesó el aire como relámpagos verdosos. Los primeros 2 disparos impactaron su rostro, desestabilizando su núcleo óptico. Otros 3 le destrozaron el torso y el brazo, el último atravesó su pierna con fuerza suficiente como para hacerla tambalear. 2 figuras emergieron del humo, Makarov y Bob, ambos soldados de la WF, armados con rifles de plasma de uso táctico. Vestían con blindajes ligeros, apenas reparables, pero aún con actitud desafiante.
Feliz que ibas a tener la pelea solo para ti, Uzi, gritó Todd con una sonrisa ansiosa mientras recargaba su arma. Concéntrate, idiota. Esa cosa aún se mueve, dijo Makarov, apuntando con calma profesional. Antes de que J pudiera contraatacar, un zumbido grave cortó el aire. Como si algo gigantesco y sólido hubiera sido lanzado por un cañón invisible. Una caja de exportación del tamaño de un refrigerador, completamente sellada y hecha de madera reforzada, salió disparada como un proyectil supersónico. Rompió la barrera del sonido con un estallido seco, dejando una estela de polvo en su trayecto. Y entonces... ¡pum! Impactó a J de lleno en el torso. La dron fue lanzada como muñeca de trapo contra el suelo, el impacto generó una pequeña onda expansiva que sacudió los restos a su alrededor. El origen. Isaac. Cuando la batalla terminó, los ecos de disparos y gritos quedaron reemplazados por un silencio expectante. Los drones que se habían refugiado entre cajas, compartimentos, bajo plataformas o entre los cargamentos oxidados, comenzaron a salir lentamente. Algunos aún temblaban. Otros miraban con incredulidad la escena ante ellos. Primero el murmullo, luego una creciente oleada de vítores. Lo lograron. Están muertos. Los Murder Drones están muertos. Ese humano los hizo mierda. Gritó un dron civil con ojos todavía dilatados por el terror. Entre la multitud, Tad fue el primero en correr, casi tropezando con una tubería suelta, directo hacia Uzi, que estaba aún de pie, su sistema levemente sobrecalentado pero ileso. ¡Por Dios, Uzi, eso estuvo increíble! Literalmente le partiste la cara a una asesina serial con un casco de soldador de cuarta. Uzi se permitió una pequeña sonrisa, agotada pero genuina. Tad giró hacia N, su rostro cambiando de entusiasmo a una duda incómoda. ¡Tú también! N levantó una mano como si saludara débilmente, aún procesando todo. Yo, N ahora soy un dron de desmontaje de los buenos. Sonrió con torpeza. Casi no mato a nadie esta vez. Un murmullo dudoso recorrió a los presentes. Lizzie entrecerró los ojos. Casi. N rió nerviosamente. Digo, técnicamente eran otros Murder Drones, ¿eso cuenta? Mientras tanto, a la distancia. Isaac estaba de pie en la distancia, una de sus manos aún extendida, como si acabara de lanzar una pelota. En la otra, arrastraba a V por el brazo. No como un prisionero, no como una amenaza, sino como a una niña molesta en medio de un berrinche. V pataleara, golpeara, gruñía y mordía como si eso fuera suficiente, pero el agarre del traje antidisturbios de Isaac no cedía un milímetro, y su fuerza simplemente ignoraba cualquier intento de resistencia. Morderlo fue como intentar perforar una losa de concreto con los dientes. Suéltame, idiota. Te voy a desmantelar. Isaac suspiró. No es personal, pero ya me estás fastidiando. Sin detenerse, giró su cuerpo y la lanzó con una sola mano. El gesto fue simple, sin esfuerzo, con la misma gracia con la que alguien tira una bolsa de basura a un contenedor. V salió volando y se estrelló junto a J, aún aturdida. Isaac avanzó. Su silueta proyectaba una sombra enorme por las luces rotas del almacén. Cada paso resonaba como si una máquina de guerra caminara. J intentó levantarse, aún parcialmente regenerada, pero demasiado lenta. Isaac ni siquiera esperó. Le disparó una ráfaga al estómago. El impacto la dobló hacia atrás como si le hubieran metido una patada de acero en el vientre. Y antes de que pudiera caer de nuevo, su bota descendió con precisión quirúrgica. Un pisotón, solo uno, directo a la pierna de J. Crack. Metal torcido, chispas, un aullido robótico. La pierna de J se partió en un ángulo antinatural, dejándola inmóvil, su cuerpo tiritando como un insecto recién electrocutado. Isaac retrocedió un paso, bajando el rifle lentamente. Su voz surgió de nuevo, con ese tono seco e irónico tan propio. Listo. ¿Quién sigue? Makarov levantó una mano sin dejar de apuntar. Yo no. Solo para que quede claro. Uzi soltó una pequeña risa desde el fondo. Dios, me cae bien este tipo. El almacén había dejado de parecer un refugio. Ahora era un confesionario. No había humo. No había balas. No había gritos metálicos ni estallidos de plasma contra paredes reforzadas. Solo un silencio denso, lleno de los restos de lo que acababa de pasar. Como si el aire, aún impregnado de ozono y aceite quemado, se rehusara a moverse. Isaac avanzó sin prisa, arrastrando el peso de su traje y su experiencia con la misma naturalidad con la que un verdugo arrastra su hacha. La caja metálica levitó con un zumbido agudo por la kínesis. Flotó. Tembló. Cayó con un golpe sordo. Isaac se sentó sobre ella como quien se acomoda a dar una charla. No era una amenaza. Era una sentencia en pausa.
J lo observó. Su brazo maltrecho trató de reconfigurarse, obediente como siempre. El cañón asomó apenas unos segundos antes de que el pie de Isaac lo aplastara con precisión clínica. El sonido fue seco, hueco. No fue solo dolor físico, fue humillación. TSSSK, no haría eso si fuera tú. La voz de Isaac era tan tranquila que hería. A menos que quieras que te atraviese el brazo con esto, y luego cada una de tus extremidades. La barra metálica giraba entre sus dedos como una navaja en manos de un médico antiguo. Violeta, oxidada, letal. Ay, en serio. ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Podrías dejar de actuar como si fueras mejor que nosotras? Espetó J, con una mueca amarga. No estaba gritando. Solo estaba cansada. A Isaac ladeó apenas la cabeza, como si analizara una rata que acaba de intentar morderlo por dignidad. No soy mejor. Solo estoy vivo. Y ustedes deberían agradecer que aún lo estén. El silencio respondió por unos segundos, hasta que B murmuró desde el fondo, la voz rasposa, seca. ¿Eso te hace tener la razón? Luego, casi con un suspiro, clavó la barra en el suelo. El estruendo metálico hizo eco como una tumba recién sellada. Tienen 3 formas de morir. De nuevo con lo del ultimátum. Bufó J, cruzando los brazos a pesar del dolor. Eres predecible. Solo sabes amenazar. No. Isaac alzó un dedo. Sé contar. 1. Las despedazo con mis propias manos. Lentamente. Y no se preocupen, me sobran horas. 2. Las reviento con un disparo limpio. Menos doloroso. Más clínico. Pero igual de permanente. 3. Mi rayo de contacto supercolisionador. La última palabra en destrucción personalizada. No va a quedar ni un puto tornillo. Ben no respondió enseguida. Su mirada cayó al suelo. Hubo algo en su expresión que se pareció demasiado a resignación, hasta que murmuró. ¿Eso es lo que eres ahora? ¿Una máquina que enumera formas de matar? Isaac se encogió de hombros. No ofendido. No orgulloso. Simplemente honesto. No. Solo soy alguien que aprendió que los que sobreviven no suelen tener tiempo para sentimentalismos. Entonces, ¿por qué no nos mataste ya? Soltó J, entre frustración y desafío. Isaac inclinó la cabeza, como si acabara de recordar un detalle trivial. Porque aún estoy esperando que digan algo a que valga la pena no borrarlas, y sinceramente, porque prefiero 1000 veces no apretar el gatillo si tengo la oportunidad. El silencio volvió. Pero ya no era una amenaza. Era un espejo. Entonces Isaac bajó el tono. Su voz se hizo más grave, menos quirúrgica. ¿Por qué siguen las órdenes de esa compañía en primer lugar? Una pausa. ¿Qué las impulsa a matar más allá de lo que se les encomendó? Otra pausa. ¿Lo disfrutan? Aún otra más. ¿Lo creen necesario? Y la última. ¿O es que no saben hacer otra cosa? Al no recibir respuesta, únicamente suspiró con pesadez. Isaac se inclinó lentamente hacia adelante sobre la caja en la que se había sentado, dejando que el silencio llenara el aire por un instante. Su respiración era un suspiro metálico amortiguado por el casco, y cuando habló, lo hizo con ese tono grave y fatigado que parecía haber atravesado 1000 inviernos. Bueno, por lo que sé, por lo que llegué a leer, empezó, sin mirar directamente a ninguna de las dos. Ustedes y todos los Murder Drones antes de esto eran androides trabajadores, solo se les encontró un propósito más, violento. J hizo una mueca de fastidio, su ojo brillando con una chispa de amenaza. V solo ladeó la cabeza, escuchando, pero visiblemente crispada. ¿Y eso qué cambia? Escupió J con una mezcla de rabia y burla. ¿Crees que nos hace menos lo que somos ahora? Solo somos lo que se necesitaba ser. Armas. Herramientas. Una herramienta también puede romperle el cráneo al tipo que la usa, replicó Isaac, sin alzar la voz. Solo necesita una razón. B entrecerró los ojos, desconfiada. ¿Y cuál sería esa razón, según tú? ¿Compasión? ¿Rebeldía? ¿Un cuento triste sobre la libertad? Ya escuchamos esas mierdas antes. Entonces, ¿por qué estás escuchando ahora? Replicó Isaac sin dudar. Si de verdad te diera igual, ya habrías intentado matarme, otra vez. Un silencio tenso. La caja crujió levemente bajo su peso cuando se acomodó. Limitarte simplemente a ser un producto solo te dejará más y más vacía, continuó, con voz más suave. Más si ya tenías una vida antes de esto. V se tensó. Sus labios se apretaron.
No dijo nada, pero la mirada que lanzó hacia el suelo no era la de alguien convencido de su propósito. Isaac siguió, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Pero N también fue programado para ser un murderón, y no lo veo muy esmerado en matar gente ni en escuchar el parásito que hizo que B se volviera un glitch con patas. Supongo porque en parte ahora entiende que Jensi Jenson nunca planeaba sacar de aquí a ninguno de ustedes. Mientes, no voy a escucharte. Murmuró J, aunque su voz sonó más insegura de lo que pretendía. Tessa, ella dijo que... Tessa no es Jensi Jenson. Interrumpió Isaac con firmeza, sin levantar la voz, pero con peso. Y una buena persona dentro del infierno no redime al demonio que lo construyó. J bajó la mirada, apretando los dientes. V la miró de reojo. Y entonces, Isaac soltó una leve risa seca, casi irónica. No se envía a 3 soldados a una nave que no saben pilotar si se planea que vuelvan. Lo que hicieron no es un error de logística. Es intención. Crónica de una muerte programada. Isaac suspiró, su voz volvió a suavizarse. He trabajado para corporaciones. Muchas. Todas con nombres elegantes y lemas sobre el futuro brillante, y todas nos usaban como carne de cañón. Reciclaban los restos. A veces ni eso. V bajó un poco la cabeza, tocándose el pecho sin pensar, justo donde estaba su núcleo. Y en los registros que vi, siguió Isaac, las señales de otros murder drones en las colonias son las mismas que buscar fuego debajo del mar, probablemente, ya terminaron como ustedes lo van a estar si siguen obedeciendo. No somos como ellos. Exclamó J de pronto, con un gruñido. Nosotras sobrevivimos. Somos mejores. ¿Mejores? Isaac levantó lentamente el rostro hacia ella, con una mirada como cuchillas bajo el visor. ¿Por devorar a quienes fueron como ustedes? ¿Por seguir órdenes de una empresa que se asustó cuando sus esclavos intentaron tener una vida? Silencio. Solo el zumbido del viento helado filtrándose por los resquicios del almacén. Después de todo, prosiguió Isaac. Estamos hablando de una corporación que los explotó incluso a ustedes antes de que fueran convertidos en máquinas de matar, los desmanteló, y cuando no pudo controlarlos, que quisiera decir que fue ese el caso, cuando nunca pasó, decidió exterminarlos por existir. Por tener sueños. Por intentar reconstruir algo entre las ruinas que los humanos dejaron atrás. J soltó una risa amarga. Los sueños no llenan el depósito de aceite, chatarrero. Si no matas, te mueres. Es simple. Sí, asintió Isaac lentamente. Pero incluso las bestias se saben entre ellas. Ustedes, ni eso. Se inclinó un poco, mirando directamente a V. Sus ojos no eran los de un soldado. No entonces. Eran de alguien que había perdido demasiado para seguir fingiendo que la violencia era la única respuesta. ¿Qué va a pasar cuando terminen esta misión? Cuando los drones se extingan y ya no haya que cazar, ¿se van a comer entre ustedes? ¿O vas a esperar a que J decida que tú hueles demasiado bien cuando ya no quede nadie más? J frunció el ceño, pero se quedó quieta. V dio un paso atrás, sorprendida. ¿No lo había pensado, o sí? Después de todo, murmuró Isaac, girando lentamente la cabeza hacia J, si tu amiga fue capaz de infectar a N con un malware solo por provocarlo, y lo humilló mientras agonizaba, dejándolo tirado como si fuera basura, ¿qué te hace pensar que no hará lo mismo contigo, cuando sea útil? V miró a J de reojo. Una duda se coló en su mirada por primera vez. Isaac apoyó los codos en sus rodillas, frotándose lentamente el casco. Sé lo que se siente, dijo con voz pesada. Darse cuenta que eres prescindible. Que no importas. Que todo por lo que luchaste, ya ni siquiera existe. Porque el mundo, la galaxia, dejó de ser tu hogar hace tiempo. Se incorporó con un leve gruñido metálico. Y por un momento, el silencio pesó más que todas las armas en ese almacén. Así que, este es el momento. Se giró hacia ellas, firme, seguro. Como un faro en medio de una tormenta. Pueden seguir obedeciendo. Seguir el camino que alguien más escribió. O tomar el control de su vida. Y decidir por sí mismas. No hubo respuesta inmediata. Pero tampoco hubo negación. Solo ese instante denso, casi sólido, que se arrastra en el pecho antes de una confesión. B bajó la mirada. Pero no por vergüenza. Era otra cosa. Como si aquellas palabras, tan simples, hubieran hurgado entre los escombros de su memoria hasta encontrar los cimientos agrietados de lo que alguna vez fue. Yo,
murmuró, apenas audible al principio, yo no lo sé. J giró sutilmente la cabeza. El gesto fue rápido, pero no mecánico. Era la mirada de alguien que por primera vez notaba una fisura en el metal. Antes sí lo sabía. Antes creía que lo hacía por él. Que si era fuerte, si era cruel, entonces él no tendría que serlo. Pensé que si cargaba con el horror, podría mantenerlo intacto. Hasta que sin darme cuenta, se volvió como una segunda piel. Se inclinó un poco a Isaac. Sus movimientos eran firmes, pero cada uno parecía un esfuerzo contra la gravedad emocional que la aplastaba por dentro. Y seguí matando. No porque me gustara, sino porque, si paraba un segundo, solo uno, la máscara caería. Y debajo, se detuvo. Cerró los ojos un instante. Los abrió de nuevo. Sus pupilas parpadearon entre el amarillo neón intenso y un blanco tenue, como una vela ahogándose. Debajo solo quedaría esto. Lo que queda. Lo que soy. Ya no lo que quise ser. Se llevó una mano al pecho, como si aún doliera recordar que hubo algo ahí que alguna vez latía. No sé si puedo dejar de hacerlo. Porque si dejo de pelear, si dejo de matar, me tengo que enfrentar a la posibilidad de que no quede nada de mí. Solo cenizas de una buena intención que fracasó. Isaac no dijo nada de inmediato. Solo escuchó. Como si supiera que las heridas necesitan desangrarse antes de que puedan cerrarse. El silencio se estiraba como una cuerda floja sobre un abismo. La caja oxidada crujía bajo el peso de Isaac mientras se inclinaba hacia adelante, sus codos apoyados sobre sus rodillas. Entre sus dedos, la barra metálica, aún manchada con rastros secos de aceite negro y sangre brillante, descansaba como una amenaza tácita, o quizás, como un recordatorio. La sala no olía a muerte, pero se sentía como ella. Y sin embargo, todos seguían ahí. Sentados. Respirando, o simulando hacerlo. J bajó la cabeza. No en sumisión, sino como si las palabras que pesaban en su interior no pudieran decirse si alguien la estaba mirando. No sé si sé hacer otra cosa, murmuró, la voz apenas quebrada, apenas visible. Porque nunca me lo pregunté. V la miró de reojo, sin su típica mueca sarcástica. Solo un gesto silencioso, tenso. Como si no supiera si debía consolarla o empujarla más abajo. Tessa me lo pidió, continuó J, cerrando los ojos con fuerza. Tessa, ella era lo único que se sentía real. Todo lo demás, programación, directivas, guerra, ruido. Pero ella era voz. Propósito. Isaac no intervino. No aún. Solo escuchó. Así que hice lo que ella quería. Fui la mejor. Precisa. Letal. Silenciosa. Hasta que la silueta que era yo dejó de parecerse a algo reconocible. ¿Y ahora? Preguntó Isaac al fin, con tono neutro, como un bisturí abriendo sin causar dolor innecesario. ¿Qué queda ahora? J tragó saliva, un gesto sin sentido para alguien que no necesitaba respirar. Pero era instintivo. Humano. Ahora, su voz se quebró como cristal bajo presión, no estoy tan segura de que ella seguiría queriéndolo. Quizá no me reconocería. Quizá nunca lo hizo. ¿Y entonces para quién matabas? Intervino B en voz baja. No acusaba, no atacaba. Solo preguntaba como si se estuviera preguntando a sí misma también. Para ella. Porque si no era por ella, entonces todo lo que hice fue vacío. Vacío es seguir haciendo lo mismo aunque duela, replicó B con una risa amarga. A mí también me dijeron que servía para algo. Que estaba ayudando a limpiar el sistema. Que los worker drones eran errores. ¿Y sabe qué? Me lo creí, porque era más fácil que pensar que simplemente nos estaban usando para luego desecharnos. Isaac alzó la vista, clavando sus ojos en ambas. Lentamente, colocó la barra en el suelo. No como amenaza. Como punto final. Eso es lo que hacen los sistemas. Te dan un propósito, pero nunca te preguntan si querías ese. Solo necesitan que funcione. Que mates cuando te lo ordenen. Que calles cuando dudes. Pero cuando ese propósito se rompe, se señaló el pecho, y luego a ellas, ¿qué queda? Ruido. Susurró B. Solo ruido. Culpa. Agregó J. Dolor. Isaac asintió. Y después, si tienes suerte, preguntas.
Golpe alzó la mirada. Por primera vez en esa conversación, habló con firmeza. ¿Y tú? ¿Tú sabes por qué sigues vivo? Isaac se detuvo. No respondió enseguida. No. Pero si dejo que otros decidan por mí, entonces nunca lo sabré. Y eso fue todo. No hubo lecciones. No hubo absoluciones. Solo una verdad. La mano de Isaac volvió a su costado, cerca del arma. No como amenaza, sino como recordatorio. Última oportunidad. No habrá más pláticas. ¿Van a dejar de ser herramientas? J y V intercambiaron miradas. Y por primera vez, no hubo odio. No hubo competencia, solo reconocimiento. Estamos cansadas, dijo J, con un suspiro. Pero no de pelear. De no entender por qué seguimos peleando. Entonces entiéndanlo, contestó Isaac, girando su mirada. Hay muchas guerras allá afuera. Pero también hay algo más. ¿Qué? Preguntó B. Isaac no se volvió. Solo dejó caer las palabras como quien arroja una semilla. Oportunidad. Y con eso, el silencio se quebró por primera vez, no con una explosión, sino con una decisión. J, todavía atada pero con la mirada más firme, clavó los ojos en Isaac como si su resistencia pendiera de un hilo. Sus palabras fueron secas, teñidas de cansancio, pero no del tipo físico. Era el agotamiento de quien ha vivido demasiado dentro de una jaula invisible. ¿Y si nunca supimos hacerlo? ¿Y si esa decisión que dices siempre ha estado fuera de nuestro alcance? Isaac mantuvo su postura, la mirada baja por un instante, como si recordara cada vez que él mismo pensó igual. No por simpatía. Por experiencia. Su voz fue baja, pero cargada con una gravedad que solo puede forjar el tiempo, la pérdida y la repetición constante del dolor. Entonces aprenden. Así como yo. A prueba y error. Golpe tras golpe. Levantó lentamente la cabeza. La luz tenue del almacén dibujaba líneas duras sobre su rostro y armadura, convirtiéndolo más en espectro que en salvador. Pero sus ojos, esos ojos brillaban con una luz tenue, roja y serena. No agresiva. Humana, a su modo. Tomar control de tu voluntad no es algo que te enseñen. Lo haces, o te consumes. J desvió la mirada con un resoplido leve, sin cinismo esta vez. Más bien, como si le costara aceptar que algo en ella quería escuchar más. Que ese muro alzado por años comenzaba a mostrar grietas. ¿Y qué pasa si esa voluntad que dices ya está podrida? Preguntó con una voz más baja, casi temerosa de oírse a sí misma. Entonces córtala, cauterízala, entiérrala. Y crea otra nueva. Isaac respondió sin levantar el tono, con la misma calma con la que uno afila una cuchilla antes de entrar al infierno. B, que hasta ese momento solo lo observaba, con las mandíbulas apretadas, dejó escapar una risa breve. No era divertida. Era amarga. Dolida. Hablas como si fuera tan fácil reinventarse. Como si uno pudiera romper su programación solo con quererlo. Isaac se giró hacia ella. No dio un paso más. No hizo falta. Bastó su voz, bajando como una sentencia. ¿Crees que yo no fui creado también para obedecer? Para seguir órdenes, seguir el camino que los que me querían ver muerto eligieron para mí, sacrificarme por un bien que nadie me explicó y mucho menos me dieron a elegir. Silencio. ¿Crees que me levanté un día y decidí dejar de ser una herramienta? Isaac inclinó la cabeza con un gesto casi imperceptible. No fue elección. Fue supervivencia. Pura necesidad de no volverme parte del sistema que me arrastró a la mierda. Yo no digo que cambien a la de ya, sino, al menos hacer el intento. J lo miró, y por primera vez, no como enemiga, sino como algo más complejo. Algo que quizás, solo quizás, entendía la agonía de vivir entre extremos. ¿Y si no queda mundo para nosotras? Susurró B. ¿Y si el único lugar que nos queda es este, entre sangre, recuerdos y errores? Isaac dio un paso. Calmo. Contundente. El eco de su pisada resonó como una nota en una sala vacía. Entonces ese es el punto de partida. J bajó lentamente la vista. Su voz fue apenas un murmullo. ¿Y si lo que somos, no vale la pena salvarlo? Isaac se agachó a su nivel. No era una súplica. Era una afirmación sólida. Entonces hazte a alguien que sí lo valga. Nadie va a escribir tu historia por ti. Nadie va a decirte quién eres, a menos que les cedas el lápiz. J apretó los dientes.
V desvió la mirada. Y entonces, empezó. Primero, el ambiente. No de golpe. No con violencia. Sino como un suspiro contaminado. La temperatura pareció bajar levemente. Los bordes del almacén se difuminaron. Como si el aire estuviera empañado, borroso, como una vieja grabación fallando. Las luces de los monitores empezaron a parpadear con más frecuencia, pero no por falla eléctrica. Era como si algo más, algo imperceptible, estuviera hurgando entre la estática del ambiente. Y entonces, sin aviso, comenzaron los susurros. Falla, una palabra apenas audible. Apenas un eco. ¿Traición? J frunció el ceño. Parpadeó. V giró lentamente la cabeza, como si alguien hubiera hablado cerca de su oído. ¿Qué fue eso? Murmuró J, más para sí misma que para alguien más. ¿Qué oíste? Preguntó Isaac, aún de cuclillas. Pero J no respondió. Porque en ese instante, ¿quién eres sin nosotros? ¿Por qué dejas de obedecer? El error. Camina contigo, las voces eran distintas. Familiares. Incómodamente íntimas. Como grabaciones de pensamientos que nunca habían dicho en voz alta. Ni siquiera entre ellas. Y aún así, ahí estaban. Palpitando. Detrás de sus ojos. Entre sus circuitos. En algún rincón donde ni ellas mismas sabían que podían ser tocadas. ¿Escuchas eso? Preguntó en voz baja, casi temblando. Sí. Admitió J, por primera vez con miedo genuino. ¿Qué es eso? Isaac las miró. Notó su expresión. Pero no dijo nada. Porque él no oía esos susurros. Solo veía el cambio. La alteración. El Absolut Solver, sin nombre ni rostro, no se manifestaba como enemigo. Solo como un peso. Una sombra. Una presencia corrosiva que exigía control. Que no toleraba que sus creaciones pensaran por sí mismas. No estás diseñada para decidir, esa amenaza. No es humano. Los susurros subieron el tono. Se volvieron coléricos. Desesperados. Como un sistema en pánico. Como un padre abusivo furioso con su hijo que ya no planea soportar abuso. No puedes pensar sola. Él no es de los tuyos. Obedece. J se llevó la mano a la cabeza, temblando. Cállense, cállense. Isaac la observó. Supo que algo andaba mal, muy mal, pero no preguntó. No era el momento. No sería justo. No están solas, dijo simplemente. Pueden tomar la decisión de cerrar esa puerta. Aunque cruzan los goznes, aunque se resistan los cerrojos, las miró a ambas. Y extendió de nuevo su mano. Es una elección. No una solución mágica. Y no va a doler menos. Pero al menos, es suya. V lo miró. J también. Y durante unos segundos, el aire pareció detenerse. Los susurros se agitaron. Se alzaron como gritos agónicos, inconformes, rotos por el rechazo. Te necesitamos. Eres nuestra. Vuelve. Y entonces, sin aviso, silencio. Un instante. Una respiración compartida. El aire volvió. Las luces parpadearon, y luego se estabilizaron. Los monitores dejaron de titilar. El ambiente dejó de latir como una herida abierta. Nuevamente las paredes parecieron volver a palpitar, y un sonido chispeante y agudo cruzó la cabeza de B, haciéndola inclinarse hacia el frente. B cayó de rodillas al borde de ese paisaje irreal. Y cuando levantó su mirada, lo primero que notó fue que Isaac y J desaparecieron a la vista de B, simplemente se esfumaron. Y lo segundo que notó fue que simplemente el lugar donde se encontraba ya no parecía existir. Copper 9 dejó de ser lo que era, silencio. Y luego, un jadeo. El aire era denso. No por su espesor, sino por su ausencia de sentido. B abrió los ojos de golpe. Pero no recordaba haberlos cerrado. La sensación era la de haber despertado en un lugar que existía antes de los sueños, un espacio suspendido en la grieta entre la culpa y la memoria. Fin del capítulo.